Bien, buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos en la octava clase. Pues comenzamos hoy la vida de los apóstoles. Vamos a extraer principios del carácter que ellos vivieron, que ellos tuvieron y cómo nos los legaron hasta nosotros. Y a ello, sumado a lo que hemos aprendido de Jesús, haremos al final una aplicación, no en esta clase, quizás en la próxima, para la vida de los que están llamados a la salvación. Aquellas personas que están en un trato de Dios y están buscándole con sinceridad y están en un proceso divino de arrepentimiento o fe. Vamos a comenzar a orar para que Dios nos guíe y podamos extraer claras lecciones de la vida de los apóstoles, algún contexto e información básica que pueda Dios aplicarnos a nuestro carácter. Comenzamos orando. Papá, gracias por enseñarnos que todo está recogido en la escritura, y qué bueno que aún, Dios mío, los detalles feos desde Israel, los profetas, los apóstoles, todo nos da muestras, Dios mío, que nadie hizo la Biblia de una manera humana como para dejar plasmado lo lindo y lo bueno, sino que tú nos has dejado, Padre, el legado de lo que es la historia de la raza humana, la historia de tu amor salvando al hombre, y cómo tú has querido moldearnos y traernos hasta ti, Señor, y cómo has guardado, Padre, siempre un remanente a tu heredad para conformarlo según la imagen de tu Hijo. Padre, guíanos en la meditación. Queremos ver, acercarnos a este contexto, a este ambiente neotestamentario y apostólico. Queremos que nuestro corazón sea moldeado por ti y llévanos, Dios mío. Acuérdate que estamos en un mar del fin del tiempo, Dios mío, donde se emergean ideas humanas, filosofías, doctrinas nuevas, religiones y sectas. Y nosotros nada más queremos parecernos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos en toda la meditación. Por Cristo, amén. Bien, hoy queremos ver estos tópicos. Iniciaremos mirando algunos mitos que hay de la iglesia apostólica comúnmente cuando se narra la historia de esta iglesia, porque tenemos que llegar a los detalles para poder extraer cómo vivieron y de lo que ellos nos aplican. También vamos a ver las realidades que desmitifican esa era apostólica, que son útiles para formar nuestro carácter. Es muy necesario que no caigamos en ningún mito, en ninguna ilusión a la hora de entender la escritura, de verla tal cual y poder extraer de ella las verdades que van a bendecir nuestras vidas, porque por algo están escritas y es para nuestro crecimiento y formación. También vamos a ver luego los rasgos de los apóstoles, del carácter de los apóstoles. Vamos a puntualizar en algunos detalles para mirarlo un poco de cerca. También de los hermanos, de los que fueron usados en esta iglesia, discípulos, diáconos, diaconisas, hermanos que sirvieron. Vamos a ver también algunos detalles de sus caracteres para podernos bendecir con ellos. Vamos a luego ver en qué consiste la victoria de esta iglesia, por qué es tan bendito poderla estudiar y acercarnos a ella y extraer de ella principios que nos llevan a vivir una vida en victoria y que pueden ser y son muy aplicables a nuestros tiempos y a nuestra iglesia. Por último, miraremos las aplicaciones al carácter de los llamados a la salvación que podemos extraer de estas lecciones. Recuerden que vimos, dado Jesús, la aplicación al carácter de los que están todavía no salvos. Por supuesto, es aplicable a todos, es aplicable el carácter de Jesús a todos, a los que también están llamados, y por último, a los que son hijos, a los que están pues siendo usados por Dios, traen ministerio, traen viña, pero hemos hecho este bosquejo. Jesús primero tomando de él para los no salvos, de lo aquí de los apóstoles tomaremos para los no salvos, o quizás en un proceso, quizás salvos, pero recién salvados, recién convertidos. Y por último estaremos mirando, tomando de Jesús, de los apóstoles y de la historia de la iglesia, de los mártires, de los héroes de la fe, de los movimientos de fe ungidos, tomaremos las lecciones para los cristianos, los salvos, los hijos de Dios y para la iglesia. Esperemos que Dios nos dé en cada uno de ellos las matices que nos puedan edificar y bendecir. Vamos a ver el contexto de esta época, en qué contexto, en qué momento se mueve la iglesia apostólica. Siglo I, después de Jesús partir, está transcurriendo, ellos quedan solos, sin el maestro, visiblemente, físicamente. Los apóstoles llenos del Espíritu Santo estaban abocados a revisar las profecías, tenían que revisar la ley,
tenían que explicarle a muchos la religión, de su religión, esta revelación del Mesías, y tenían que explicar muchas cosas, sobre todo el cumplimiento de la profecía en Jesús. Estaban llegando multitudes de judíos, de prosélitos conversos, acudiendo a ellos para recibir entendimiento, para recibir milagros, para recibir ayuda. Un ambiente policultural de muchos lugares de allá, de donde estaba la comunidad judía, la diáspora, que llegaban hasta Jerusalén y había toda una conmoción porque se había corrido como pólvora la información de que el Mesías de los judíos había llegado y por tanto muchas multitudes venían. Un momento cúspide en Jerusalén que se llenó de personas, que habían muchos llegándole allí, ya no solo para las fiestas judías, sino para conocer al Mesías. El imperio romano en este contexto estaba inquieto, había un recelo por el mover de esas multitudes, muchos llegando, buscando a los judíos que decían haber visto, haber estado con el Mesías, haberle conocido y, tener del Mesías la gracia y el poder para también hacerlo ellos partícipes. El imperio romano veía esto con recelo, por tanto, el contexto histórico donde los apóstoles se están desarrollando es un contexto peligroso al tono imperial, donde eran mal vistos, perseguidos, estigmatizados, culpados de cualquier cosa. Y además de esto, recuerden, cualquier sedición era mal vista. Los judíos también conforman este conglomerado del contexto, estaban también alarmados, a pesar de que, bueno, el núcleo de la fe era judío, había una facción radical que los celotes y demás estaban un poco indignados, molestos, porque por culpa de esta motivación, Roma caería sobre ellos por esa multitud, sobre todo por llamarlo rey, y lo que más le preocupaba es que iban a ser perseguidos por un falso Mesías, si todavía fuera por un Mesías real, pero por un falso Mesías, no estaban dispuestos ellos a ser perseguidos por Roma. También tenemos que los apóstoles estaban agobiados, eran ineptos para organizar tanto trabajo. Recuerden de dónde los tomó Jesús, recuerden estos 3 años de ministerio fueron intensos y realmente comienzan este llamado en una ineptitud, estaban todavía conformando la explicación, la visión, y venía para ellos la plenitud con la llenura del Espíritu Santo. Pero recuerden que eran muchas personas sobre ellos y estaban agobiados. Recuerden que no tenían grandes recursos, que no eran gente importante, que además no tenían letra, y eso complicaba un poco el contexto histórico. Las personas que llegaban a ellos, la gran mayoría idólatras, porque además de podían ser judíos, también habían arrastrado la cultura de los lugares donde vivían, eran paganos, otros, bueno, algunos temerosos de Dios, pero eran de disímiles latitudes, indoctos, desconocedores, tomaban a la ligera cualquier doctrina, lo mismo eran un poco gnósticos que un poco judíos, que un poco helenistas de cualquier filosofía, y lo mismo adoraban a los apóstoles, ya lo veían como ángeles, como dioses que los apedreaban. O sea, el contexto de las personas que llegaban a ellos no podíamos decir de gente definida, sino de gente muy indefinida, muy primaria, en un ambiente policultural fuerte. También era el ambiente convulso y tenso, porque por un lado estaba el mundo judío, que estaba decaído y frustrado de que otro Mesías los hubiera engañado, y por otro lado estaba el mundo politeísta, helénico, motivando y ensalzando las ideas cristianas, o sea, las enlazaban, estas nuevas revelaciones del Cristo, con antiguas filosofías como las de Zoroastro, Buda, Platón y demás filosofías. Aristóteles, todo ese contexto filosófico del dios Zeus, de la mitología griega, de los dioses del Olimpo, de Mitra, el dios sirio, el persa, todo aquello de Zoroastro y demás, de Buda, Siddhartha Gautama Buda, y de todo eso estaba en el contexto mezclándose y muchos trayendo la información de esta nueva era de salvación donde venían aquella revelación del Dios uno. Entonces, este es el contexto donde se está moviendo la era apostólica. Hay un ambiente fuerte, un ambiente no fácil para ellos de llevar, porque eran, recuerden, gente sin letra, del vulgo,
y de pronto recibir ese golpe de personas llegando hasta Jerusalén que no estaban quizás preparados, pero tenían una investidura nueva, una investidura del Espíritu Santo, y estaban ellos seguros de que Dios no los iba a dejar desamparados porque ya habían tenido la revelación del Cristo resucitado y por tanto estaban denodados, estaban cambiados por completo. El Pedro anterior no era este Pedro que estaremos viendo en esta serie, ni era tampoco Tomás, ni era Felipe, ni eran todos los apóstoles, Andrés, Jacobo, y se habían llegado también otros como el hermano del Señor, también Santiago, Jacobo, y había un mover fuerte precisamente por la conmoción de lo que había pasado con la llenura del Espíritu Santo, en donde fueron testigos muchos de lo que Jesús había hecho en su vida y alumbraban y predicaban y anunciaban las buenas de Dios en distintos idiomas. Fue un hecho que marcó y que no solo eso, sumado a los 500 que vieron a Jesús resucitado, había un ambiente bien explosivo, cómo inicia esta era apostólica. Hubo de todo y comenzamos primero, vamos a iniciar quizás con los mitos, porque de esta iglesia conocemos bastante, de alguna manera es una fuente de inspiración para todo cristiano. Lo que uno lee en el libro de los Hechos realmente marca el corazón de todo el que sigue a Cristo. Se nos viene un modelo, se nos viene un ideal para uno andar y seguir con lo que esta iglesia vivió, con lo que vivieron los apóstoles, con la fidelidad de hombres y mujeres que realmente inspiran. Sin embargo, comúnmente hay mitos y personas que idealizan y que no han llegado a puntos profundos, análisis de contexto, de texto y contexto, y luego pues quizás caen en un mito cuando, en un ideal, que cuando luego algún día quizás un escéptico, quizás un crítico, quizás ellos mismos o una secta les alumbra o les aclara o les puntualiza en lo que ha pasado y está pasando, pues su fe es movida. Nosotros vamos a encontrar de estos mitos y de la desmitificación de los mismos, vamos a encontrar una gran verdad, una gran belleza de revelación de Cristo con su iglesia. A partir de hoy creo que todo lo que va a estar pasando, más que para los no salvos, va a estar bendiciendo mucho a los que están en la iglesia o los que están entrando a la iglesia. Pido que pongas toda la atención porque yo estoy seguro y convencido que de aquí vamos a extraer bellezas para nuestra vida, bellezas para la iglesia. Vamos a ser transformados, vamos a ser muy fortalecidos, de eso estoy muy seguro, a pesar de todo lo que uno pudiera ver contradictorio. ¿Por qué? Porque están escritos ahí precisamente para nuestra lección, para nuestro fortalecimiento, para nuestro avance, a pesar de todo lo que uno pudiera no gustarle o verle a la escritura y que quisiera que no fuera así. Y a veces con un pensamiento infantil uno quisiera borrarlo de la Biblia, pero ahí están y encierran grandes verdades para sobre esas verdades crecernos, adelantar nosotros y conformar al Cristo que Dios ha querido poner en nuestras vidas. Así que vamos allá, los mitos que comúnmente se relacionan es que era una iglesia muy unida, pura, con todas las cosas en común y un pensamiento, un único pensamiento, un mismo pensamiento. Es una belleza, es algo que está en un cristalito, en algo nivel de pureza, que cuando alguien ve algo que no le huele a pureza o a unidad o algo así, como que se frisa y piensa que no puede ser esa iglesia. Bueno, realmente es un mito y hoy lo vamos a entender. Y repito, final, vamos a ver la victoria de esa iglesia a pesar del esclarecimiento que tengamos de tales mitos. Por otra parte, que todos fueron consagrados y santos. La gran idea, allí no había un impuro, allí no había nadie que no fuera fuerte, lleno de Dios, todos estaban unánimes, que los apóstoles no tuvieron diferencias, muchos desconocen y ven ahí entre los apóstoles un mismo sentir, un mismo parecer, y realmente necesitamos ver las diferencias que tuvieron los apóstoles, las situaciones que subyacían de fondo, los por qué uno le hablaba de un modo a otro, porque igual nosotros podemos pasar, todo esto nos va a bendecir por momentos donde líderes, apóstoles, obreros, pastores, pues puedan tener diferencia, pueda haber motivaciones distintas, pueda haber algún tipo de desfase,
pero veremos cómo pudieron estos hermanos resolver el asunto, cómo los movió Dios y por qué eran estas diferencias y todo lo que podía haber en ellos. Es muy importante el análisis de la historia y aplicarlo, sobre todo a nuestras vidas, porque no por gusto tenemos siempre la doctrina de Jesús y los apóstoles. Y como iglesia apostólica que pretendemos ser, continuamos este legado, continuamos la enseñanza de ellos, porque consideramos que fueron hombres fieles, que fueron comisionados por Jesús para traernos este mensaje. Mensajes que primero escucharon, luego vivieron y por último dieron su vida por ese mensaje. Así que son hombres dignos y todo lo que podamos descubrir en esta noche no va a opacar eso, sino que nos va a fortalecer para encontrar lecciones para nuestra vida y para la iglesia que Jesús está levantando en medio nuestro. También que todos fueron mártires, ya que allí todos se ofrecieron para el martirio, no solo los apóstoles, sino todos, que tenían un poder sobrenatural. Algunos pues exponen el poder de ellos y algunos escépticos pues bueno, humillan a quien no tenga ese poder digamos, son despectivos con ellos por no parecerse a los apóstoles en cuanto al poder o usar ese poder. También creen que todos fueron muy pobres, que fueron mendicantes, que no tuvieron ningún tipo de bienes, que no. Otros que comentan o creen, un mito también, que fueron célibes, que no se casaron, que no tuvieron hijos, etcétera. Y otros que creen que todo lo recibían por revelación, o sea, que cada paso que daban, cada detalle, cada palabra que decían, todo era como susurrado del cielo y casi que lo hacen hombres, superhombres, que lo hacen personas superdotados con canales abiertos extras para comunicarse con Dios y que tenían un nivel de revelación único que nosotros no tenemos en estos tiempos. Y allí caen muchos mitos. Pues bueno, vamos a ir un poco aclarando estos mitos, poniéndolo en su contexto, entendiendo qué cosas no son reales y repito, no por ello demeritamos todo lo que hizo Dios con esta gloriosa etapa, con esta iglesia gloriosa, sino que vamos a ver qué lecciones extraemos de esto aplicadas a nuestro carácter. En primer lugar, bueno, si se esperaba una iglesia completamente pura y todo eso, uno no espera encontrar situaciones por los bienes materiales. Espera uno encontrar gente que le den o no le den, no se quejen, sino que acepten todo, que se queden callados. No, bueno, conocemos el caso de la repartición. Había una situación, habían viudas de griego que algunos piensan que son no judíos, no, eran judíos, lo único que no vivían en Jerusalén y sus esposos habían partido y ellos en una repartición que se hacía eran desfavorecidas o tenidas en último. Entonces ellas se quejaron. Este tipo de quejas nos dice, por tanto, que había pues una cierta tensión por los bienes materiales y esto pues puede alguno decir cómo, sí, allí en la iglesia, en el principio de la iglesia, existió eso. Y los apóstoles tuvieron a bien resolverlo escogiendo personas, hermanos, llenos también del Espíritu, que fueran a atender las mesas. Y ellos se dedicaron, dice la Escritura, a la oración y a la palabra. O sea, no tuvieron reparo en concentrarse en el llamado de Jesús y organizaron este tipo de repartición. También tenemos un caso muy conocido por todos, el caso de Ananías y Zafira, dos judíos que ante una explosión de gente dadivosa, ellos también hacen el alarde de que estaban dando mucho para Dios cuando en verdad estaban mintiendo al Espíritu Santo, diciendo que daban tanto, que lo daban todo, cuando en verdad no era todo. Y ahí conocemos la historia que ambos murieron porque el Espíritu Santo los mató por ese tipo de obra. También vemos como Santiago, el hermano del Señor, exhorta a que se tiene que dar, que si tú ves a tu hermano padeciendo la necesidad del mantenimiento diario y no le das, pues tu fe es muerta. ¿Ya? ¿Dónde está tu fe? Y este tipo de exhortación dice que había situación porque ya no todos estaban abocados al dar y a compartir y así. Por tanto, esta iglesia en este primer siglo, nosotros que tiene también su implicación, su problema o algún tipo de asunto que resolver y por ello Dios nos los marcó a nosotros para que nosotros también tengamos ese versículo tan bendito como es que el que no ama a su prójimo, pues no ama a Dios. ¿Ya? Santiago muy explícito, dejando claro que la fe es muerta. Entonces, también tenemos los conflictos de Pablo con Pedro, con Jacobo, estos celos
entre los discípulos por los apóstoles, mismo Apolo, dice uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, Pablo, Cefas, Pedro, y había debate en Corintio porque uno seguía a un apóstol y otro a otro. Esto era en esta iglesia apostólica donde uno no espera encontrarse tal conflicto. Igual que vemos como Pablo tiene que defender su apostolado y ante quienes los defiende, parece ser que había algún tipo de mérito, de conflicto con su apostolado, y él tiene que defenderlo no para con él y los íntimos, sino con los discípulos incluso más lejanos, llegándolo a referir incluso por carta. Uno nota que hay cierta tensión, porque si no, pues porque él escribe, y hoy vamos a acercarnos un poquito a la historia de este conflicto. También aclara él que también tenía derecho a tomar esposa, a tomar dinero, lo cual le era legítimo como también los hacían los otros, pero él lo había desestimado para no traer tropiezo al Evangelio. Pero allí subyace una idea que más adelante la expondré con claridad. También estaban los conflictos con estas iglesias judías tradicionales, los conflictos por el día en que se adoraba, los conflictos por si se circuncidaban o no. Estos conflictos dice pues que era una iglesia iniciante, una iglesia que estaba comenzando, en cuyo seno habían personas que traían la ley de Moisés y personas que no, y por tanto, pues eso trae un conflicto naturalmente. Pero quizás una persona que dice, ay, la iglesia apostólica, todo tan lindo, bueno, allí habían tensiones, habían facciones, habían partes que se iban de la casa, quienes se retiraban, quienes no seguían con el grupo, quienes luego los llamaban sectas, quienes luego iban a delatarle o a espiarlo, y todo con la idea centrada de que ellos eran los legítimos, los genuinos judíos, hijos de Abraham, y que ellos estaban creyendo en el Mesías, en Jesús, pero esto estaban negando la fe de Abraham, la fe de la ley, la vida de Moisés, y por tanto con todo celo, supuestamente radical, ya no eran judíos solamente, sino que incluso habían llegado a ser conversos y de recibir al Mesías, pero con una condición: recibimos a este Jesús como el Mesías, siempre y cuando no demerite la fe de Moisés, no niegue la ley y no vaya tan contrario. O sea, ¿a qué Jesús recibieron? Si ya leímos nosotros en las primeras clases cómo Jesús sí hizo claramente una separación y un hasta aquí en la ley de Moisés, y dejó claro su ministerio y su revelación divina como la gracia. También estos conflictos estaban en la palestra, o sea, conflictos con esta iglesia judía, pero también estaban los conflictos con la inclusión de los nuevos gentiles a la fe. Esto marcó un gran problema y también estaba en la palestra. No era solo el conflicto con los judíos, ya había conflictos con los gentiles. Los gentiles comían carne de todo tipo, los gentiles tenían ídolos, los gentiles venían de ambientes paganos, fornicaban, y al punto que hubo que hacer un concilio. O sea, y esto uno lo lee en Hechos 15, pero tenemos que entender que sobre el telón histórico está en desarrollo todo un problema, porque empiezan a haber discípulos que dicen, ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué esta gente no lee en la Torá? ¿Y por qué ellos no vienen los sábados? ¿Por qué nada más se están reuniendo el primer día de la semana? ¿Y qué pasa? Recuerden, Romanos 14, como Pablo tiene que detenerlo y decir, ya no pongan más tropiezo, si es para su Señor, cae o está en pie, adora el día que adore para su Señor, y continuamente tiene que estar aclarando porque había facciones internas de la iglesia allí riñendo, ¿ya? Al final voy a explicar qué es lo que está pasando, que ellos quizás se le hizo muy grande entenderlo, y a nivel plano, a nivel iglesia, pues no entendían, y aún esa riña, ese tipo de discusión, azotó fuerte las conciencias de algunos y llegó hasta los apóstoles, porque allí había celo, anhelo, pero incapacidad también de recibir una revelación, y sobre todo valentía de hacer un giro y un cambio para poder recibir con total plenitud la bendición de Dios que estaba trayendo con el Mesías. O sea, esto fue un conflicto. Ese conflicto no demerita a la iglesia, pero sí desmistifica la idea de una iglesia unida, todos en común, todos en acuerdo. No, no era tan así. No era tan así. Había internos conflictos, habían riñas donde Pablo llegaba en momento a decir, me sacudo el polvo de los pies, y ahorita vamos a ver detalles también muy lindos como lo marca la escritura. Repito, la intención es que se entienda cómo
eh, por encima de todo estaba Dios obrando y que nosotros podamos obtener de ellos el carácter para ponerlo en práctica en lo que nosotros hoy debemos de vivir, sobre todo imitando a Jesús y a los que Jesús comisionó. El conflicto con la iglesia naciente, había paganismo, había falsa profecía, ellos estaban en ciudades cosmopolitas, lo mismo había un libertinaje, que las mujeres exaltadas, que glotonería, que jugando a las apariencias, el orden familiar torcido, los sacramentos menoscabados. Había un contexto fuerte donde Jesús, al ser anunciado como Señor y al no traer ellos ni la ley ni una cultura judía que por demás traía un poco de orden, el paganismo fue un problema. Fue un problema el ambiente gentil, sobre todo en las ciudades como Éfeso, Colosa y demás, fue un problema y allí pues es parte de esta primera iglesia, de la iglesia del primer siglo que llamamos la iglesia apostólica. Había conflicto con el modelo misionero, o sea, no estaba claro qué tipo de, cómo era la obra, era una obra empírica, una obra guiada por el Espíritu, pero no había un modelo a seguir, por tanto, en ocasiones se dividen, no se sabía si ir a una sinagoga, si ir a un parque, dónde hablar, si en las casas, y por tanto eso también traía su conflicto porque ya pues conocen ustedes casos como en Tesalónica, con Jasón y demás, todo el conflicto que había, o en Éfeso con la diosa Diana, todo lo que implicaba que pues el modelo misionero era en las casas, era sin formato, no había templo, no había sinagoga. Eso tiene que entenderse en una mente que analiza el contexto, que era un problema para esta iglesia naciente, porque era una iglesia sin recursos, que por demás, si no trae recursos, no tiene estructura, pues se hace todo un fenómeno. Ya no se logra verle cabeza, no se logra ver orquestación, no trae una figura. Esto obviamente era muy nuevo para el mundo, pero a su vez para los que estaban guiándola, los apóstoles, los ancianos, los diáconos, los obispos, también era un problema. O sea, entonces esta iglesia se emergió en una sociedad donde habían todo tipo de estrato social y todo, y muchos buscando aún ingenuamente el milagro, el toque de poder y así. También es un mito, podemos hablar de cómo decían que los apóstoles tenían el poder ese ilimitado. Hay tantas historias que uno escucha, ¿no? Pedro sanando a su hija, pues Pablo y Silas con el mago, que el mago volaba y cómo lo hicieron caer, etcétera, etcétera. Pero sin embargo vemos que Pablo, por ejemplo, comenta que estaba enfermo, que no tuvo poder para sanarse, que le dan un mensajero de Satanás que lo bofeteara por sus revelaciones. Timoteo, su discípulo, también enfermo del estómago, y Pablo, pudiendo declarar o mandar una palabra o hacer el gran milagro, le indica que tome ya un poco de vino por causa del estómago. O sea, no era el poder limitado, todo esto también es un mito, también ellos se enfermaban, también tenían que recurrir a medicinas, y esto está claro en la escritura y sobre todo en la vida, en el ejemplo de estos apóstoles. Pablo también, no podemos decir la iglesia gran unida que cuida a sus ancianos hasta el final. Por ejemplo, dice en segunda de Timoteo, vemos un apóstol avanzado, o sea, trabajado, cansado, dice todos me abandonaron, ya sabe, todos me abandonaron, los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Viendo aquí una iglesia que abandona a un apóstol, que se ha dado tanto por ellos, que los ha amado tanto, pues bueno, uno dice, wow, ¿qué está pasando? Bueno, también pasó. Y habían vagos en la iglesia, por ejemplo, en Tesalónica, algunos entrometidos, algunos orando, algunos hablando nada más del fin del mundo, no trabajando. Esto también estaba en la iglesia, iglesias nacientes, nuevas, ok, gentiles, iglesias que vienen no judías, pero allí estaban. Y tuve esta iglesia que tratar, curarse, advertir, y gracias a Dios por estos tipos de personas, vagos y demás, que hoy nos quedó a nosotros la doctrina de la eclesiología, qué iglesia quiere Dios, cómo poner una disciplina, cuándo reprender, cuándo exhortar, cuándo tomar una disciplina con un hermano que ande desordenadamente. O sea, pero allí estuvo. O sea, si eran tan unidos, pues uno puede decir, bueno, ¿cómo puede pasar esto? Sí, también habían vagos, también habían hermanos
que eran entrometidos, que eran chismosos y demás. O, vamos, siempre uno quiere, no me, fíjense que en la mente, aún yo lo estoy diciendo ahora, y uno dice, bueno, hermanos vagos, bueno, eran hermanos, pues ¿por qué no lo disciplinaban? Pues no, pues porque estaba pasando y estaba ilustrado en la Biblia para, pues, bueno, tratar sobre ello. Y por eso en Tesalonicenses se indica qué tipo de disciplina ponerle a ellos, pero allí estaban. Y siempre uno quiere que no estén, pues si son hermanos no deben ser vagos, no deben ser recostados, no deben ser flojos, pero allí estaban. Y supuestamente eran parte de la feligresía y uno pudiera decir, no son salvos y uno siempre quiere meterle el cuadradito. Bueno, son salvos, son cristianos, no están en la iglesia, sí están en la iglesia, nada. Hay una humanidad, hay un hombre que Dios trata con él, tiene una revelación interna, un trato de Dios con él, y nosotros solamente vemos sus obras, vemos su fruto, y nos toca ir de segunda analizando si ya dejó de ser hermano, si ya se perdió, y aclarando a cada uno y pues tomando medidas, pero nosotros no somos Dios y allí están en la feligresía, son hermanos. Igual pasó con los corintios llenos de pecado, Pablo le dice, no les puedo hablar como espirituales, son carnales, enumera una serie de pecados que obviamente son obras de la carne y pues no son personas salvas. Sin embargo, conformaban la feligresía, había culto, se predicaba el nombre de Jesús y uno ve tanto desorden en esta iglesia que ha quedado como todo un epíteto, corintiar. Pues corintiar es ser muy desordenado con a un vocablo secular porque fueron ilustres en el desorden. Hubo que arreglarle todo, el orden familiar, la cena, las lenguas, los dones, los ministerios, hubo que organizar todo porque allí estaba. Y esto es parte de la iglesia apostólica, por tanto, no puede decir que la iglesia apostólica pura y pura y purita, porque realmente aquí tenemos muchos canales llamándose hermanos, entre uno, bueno, Pablo lo aclara, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano hubiera hasta fornicado con su madrastra, o sea, fuera fornicario, avaro, ladrón, malhechor. Esto lo vemos. Incluso hubo entre ellos gnósticos bautizados. Felipe, bueno, un gran evangelista, llega a Samaria, allí bautizó a un hombre que era gnóstico, que tenía un poder tremendo, que en Hechos 8 dice que todo el pueblo quedaba asombrado y lo llamaban Dios, porque Simón hacía obras que realmente asombraba a toda Samaria. Pero a un bautizado, a un creyendo, de pronto, cuando los apóstoles llegan, él pidió el poder, dio dinero, ofreció dinero porque era un enriquecido él para poder ilusionar y también seguir con él. Estamos hablando de una persona, parece que estaba dentro, cómo lo bautizaron, cómo lo ministraron, quién lo revisó, quién impuso mano. Bueno, no sabemos, pero lo cierto es que dice la escritura que bautizado estaba. Podemos juzgar nosotros hoy quién se equivocó, qué apuro había. Yo digo que había un contexto bravo donde tan solo reconocer que Jesús el Señor era una marca digna para creer que Dios estaba en tu vida. Recuerden lo que implicaba esto de que Jesús era el Kyrios, implicaba una persecución al momento. Tan solo escuchar a una persona decir y reconocer que este era el que se esperaba, este Jesús, hijo de José y María, este judío sencillo, reconocer que era el amo, el dueño, era ir contra el César, era ir contra los judíos, era desprenderse de una identidad para abrazar una nada. Por tanto, cuando los apóstoles y los evangelistas y Felipe y demás constataban que una persona reconocía que Jesús era el curio, pues era bautizado, ya con esa declaración sencilla y no tenían otra necesidad de revisar si pues había más, había menos y eso. Y ahí estaba Simón, había reconocido, viendo los milagros, viendo todo, que obvio, él cayó en una convicción y el reconocer eso parece que no fue suficiente como para decir hoy teológicamente a Simón el mago converso. Sin embargo, ahí estaba. Sucesos que pasaron entre ellos. También estaba entre los que ofrendaban y estaban con los apóstoles, gentes avaros. Caso de Ananías y Zafira, que ya lo hablamos ahorita, estaban entre los apóstoles. ¿Por qué es necesario tocar esto? Porque la idea de todo en común, sí, hay que ver, quizás algunos daban, no con el mejor corazón, algunos decían que daban todo, y aquí está este caso, que no lo dieron todo,
y todo esto está pasando en este primer siglo. Por tanto, esta iglesia tuvo sus batallas, que precisamente de esas batallas nosotros tenemos que sacar lecciones y tenemos que sacar las marcas que Jesús quiere que tenga nuestro carácter. Entonces, quiero hacer un particular con el conflicto en el liderazgo, porque como siempre, del liderazgo se definen muchas cosas y todos pues estamos llamados por Dios a ejercer un liderazgo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la iglesia. Y por tanto, quisiera hacer un particular análisis del contexto de este liderazgo. Vamos tan solo a ilustrar que había una jerarquía en Jerusalén que era quien enviaba, daba las recomendaciones apostólicas, daba las credenciales, decidía sobre salario obrero. Esto era usanza judía antigua. Pasaba así con los sacerdotes. Jerusalén, siendo el centro de adoración, allí se concentraban los sacerdotes, los levitas, los principales líderes judíos, y de ahí pues enviaban algún tipo de información rabínica y demás a las distintas comunidades de la diáspora. Esto se copió. Recuerden que los judíos, los cristianos primero, nunca pensaron ser una nueva religión. Ellos eran judíos, punto. Lo que les había llegado, la revelación del Cristo, les había llegado lo que tanto esperaban. Ellos nunca pensaron cambiar de religión, nunca pensaron que se estaba haciendo nada nuevo ni nada malo. Simple y llanamente seguimos siendo judíos, pero ahora con el Cristo. Eso es lo que tienen en su mente. Por tanto, ellos copian y continúan la usanza hebrea, la usanza judía, el liderazgo, la forma, lo que ahora saben que el Mesías pues va a gobernar el mundo y va a hacer cosas. Ya incluso algunos lo entienden que van a hacerlo en los corazones, pero no rompen con el estrato cultural y hebreo que ellos traen del pasado. Entonces, esa jerarquía estaba en Jerusalén. Ellos no, no sueltan la costumbre de cada judío que va a salir tenga que constatar con Jerusalén y pedir y obtener una aprobación. Repito, así se hacía entre sacerdotes. Ellos no habían sido sacerdotes judíos, pero habían sido hechos apóstoles y por tanto personas también de consulta por el Mesías y por tanto así actuaron con cartas de recomendación. Vemos que Pablo tiene que defender su apostolado, por tanto, Pablo al parecer era un problema para los líderes judíos que se habían quedado en Jerusalén porque había hecho una disputa muy radical con la comunidad ortodoxa judía al exponerles como personas infieles, como rebeldes a Dios, y ya defender a Pablo se hacía un problema, ya, porque los que habían quedado en Jerusalén, los que estaban en Jerusalén, que por mucho que quisieran no podían entrar en disputa. Esa es su religión, esa era su fe. No, no podían alertar o alarmar a los líderes judíos. ¿Qué pasa? Somos judíos todos. Y Pablo era de alguna manera algún problema porque donde llegaba, pues plantaba Jesús el Mesías, quien no lo entendía, se, lim, se limpiaba el polvo de los pies y realmente esto comprometía un poco la conciencia del liderazgo en Jerusalén. Por tanto, había conflictos entre los seguidores de uno y de otro y quiero, por ejemplo, ilustrar algún contexto que quizás no todos conocen. El asunto del dinero, el asunto de las obvenciones, de las dádivas que obtenían los líderes hebreos, sacerdotes, levitas y demás, extra a su salario. Ellos tenían un salario, pero además en todo lo que se hacía para Jehová tenía una ganancia. Los sacerdotes, los levitas tenían una ganancia y tan solo la he recopilado para que la entiendan. ¿Cuál es esta ganancia? Este mundo de dinero, mundo de propiedades, de cosas que tenían ellos. En el ambiente judío, ambiente hebreo, habían 5 ofrendas principales. La primera era la del holocausto, que un sacrificio se quemaba completo en el altar, pero el estómago, las entrañas, el nervio del muslo, esto no se quemaba. Y hasta en estos casos los sacerdotes se quedaban con las pieles de las cuales hacían un buen negocio. O sea, cuando el holocausto, que era lo que más consumía de la ofrenda, se hacía, los sacerdotes al menos se quedaban con las pieles y de ahí había negocio. La ofrenda por el pecado era una segunda. Esto igual se quemaba en el altar, solo el cebo del animal y toda la carne, cuando era una ofrenda por el pecado, se la quedaban los sacerdotes
y era legítimo. Igual la ofrenda por una transgresión, así como por el pecado se quedan con la carne, en una transgresión tampoco se quemaba más que la grasa, y los sacerdotes también recibían toda la carne. La ofrenda de comida es una ofrenda que se hace en harina, vino y aceite. Solo una parte simbólica era la que se ofrecía en el altar, y con mucho, la mayor parte de esa harina, ese vino, ese aceite, era el gaje de los sacerdotes. O sea, era legítimo que ellos tomaran esa harina, ese vino, ese aceite. Déjeme decirle, los sacerdotes, en lo que el pueblo apenas comía carne una vez por semana o mucho menos, ellos incluso llegaban a padecer enfermedades por el alto consumo de carne. La ofrenda de la paz, se quemaba allí la grosura y las entrañas, era lo único, y los sacerdotes recibían el pecho y el hombro derecho. El resto se le daba al que lo ofrendaba. Allí era donde en la ofrenda de paz, el que ofrendaba tenía parte de coger de lo que llevaba. También estaban los otros gajes, que eran las primicias, toda trigo, cebada, uva, granadas, aceite, todo eso. Ellos recibían las primicias de cada cosecha. También estaba la terumá, era una especie de ofrenda de los frutos más exquisitos y selectos de cada cultivo. Ellos tenían derecho a eso, y era un promedio de la quinta parte de las cosechas. O sea, toda esta ambiente, digamos, este contexto de ganancia estaba en la mente de los apóstoles, y acostumbrado a no verlo mal, era muy natural, muy normal que así se hiciera. Nadie tenía conflicto con eso, era lo ordenado, era lo tradicionalmente correcto, y por tanto la cultura de los feligreses, de los hermanos que eran alcanzados, tanto judíos como no judíos, gentiles, entendía que allí hubiera una cúpula, lo aceptaba, lo daba por hecho, que tuviera un estatus, un estándar mayor, así lo había mandado Dios. Ellos lo tenían, ellos lo disfrutaban, lo hacían inconscientemente, para ellos era parte de la adoración a Dios, y que de cada cosa, cada animal que tú llevabas, el sacerdote cogiera una parte u otra, no había problema en eso. Pero esto suponía un reto para la iglesia, un reto para la iglesia, porque el apostolado naciente era judío, tanto como el sacerdocio antiguo. Estaban en Jerusalén, tanto como el sacerdocio antiguo, y ellos gobernaban y presidían acciones evangélicas, cristianas, ya cristianas, basadas en el Mesías, desde Jerusalén, y por tanto también hay un ambiente digamos, de natural, de entender que tengo parte, que me toca, que no hay nada malo. Hay algo que no dije quizás en el pasado cuando hablamos del mundo exponencial culturalmente que llegó hasta Jerusalén. Entiendan algo, cuando en Jerusalén se da a Jesús como el Mesías, tantas personas llegan que aquello se creó un conflicto logístico, un conflicto para mantener y provisionar todos los recursos que requieren tantas personas que están llegando al templo de Salomón, y se llegaban solo cuando fiestas, pero ahora no se llegaban cuando fiestas, sino que se quedaban. Por ello hubo necesidad. Algunas personas piensan que todo el tiempo tenían en común la idea de la gran caldera, la gran sopa, la gran comida colectiva, no sé, todos en albergue, todos, no sé, la idea uniformada militar. No, no, no. Eso sucedió en los primeros tiempos, en, digamos, cuestión de meses, por precisamente el gran hecho del Pentecostés, y la gran anunciación de que el Mesías había llegado. Posteriormente, pasó el tiempo, pues había que continuar, empieza a levantarse revuelta, cada cual se va, los de Asia para Asia, los de África para África, Antioquía, Alejandría, las distintas regiones, y por tanto no podemos arrastrar la idea de que Jerusalén fue un centro religioso lleno todo el tiempo. Tuvo esa cúspide en esos primeros meses, pero luego, como todo, se va desinflando. Entonces, pero allí se quedó el liderazgo apostólico, no tampoco por tan poco tiempo, pasaron aproximadamente unos 14, 15 años, hasta que ellos tienen que salir y emigrar por la persecución, y en ese desarrollo vienen acontecimientos que conviene que ilustremos. Estamos viendo el contexto del conflicto del liderazgo, conflicto de los pastores, de los apóstoles,
que subyacían y uno los nota en la Biblia. No vamos a referirnos a ningún texto extrabíblico, a ninguna fuente apócrifa, vamos a referirnos a la Biblia y vamos a mirar claramente cómo la Biblia lo ilustra y lo menciona sin ningún tapujo, ni sin ninguna reserva. Pablo, hablando a los Gálatas, voy a leer, me voy a tomar este trabajo porque como ningún otro libro, Gálatas 1 y 2, lo ilustra muy claramente, detalles que a veces no observamos, vamos buscando o leyendo tan solo la doctrina, lo que me apropio, pero no quizás analizamos el contexto. ¿Qué será que Pablo escribe Gálatas 1 con tan marcado énfasis a que de Dios, de los hombres y yo, la voluntad de Dios quien me puso y un poco recio, explicando cosas de hombres y quiénes son esos hombres? Conviene que lo ilustremos. Pablo, en la carta a los Gálatas, apóstol, apunta y refiere con un significado. Apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿por qué? Porque de los hermanos que andaban con él también habían querellas, también habían disputas. Pero ¿de quién es la disputa? Lo vamos a ver ahora. A las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está denunciando Pablo que hay algunos que traen un evangelio y quieren pervertir el de Cristo. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciar otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿A qué hombre se referirá Pablo cuando dice si busco el favor de los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo entraña, aquí está delatando interiormente un dilema que trae en su mente, porque hay hombres de los cuales las personas buscan el favor, pero ¿quiénes son esos hombres? ¿Por qué es necesario buscar ese favor? ¿Cuál es el contexto que hay detrás de eso? ¿Quién puede traer otro evangelio? ¿Y cómo recibe Pablo este tipo de otro evangelio? Como una gran alarma que tiene que darse a los Gálatas eh, para que reflexionen. Él propone ser primero seguidor de Cristo, servir a Cristo y luego a los hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Continúa, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vuelve a lo mismo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Por qué? Sino por revelación de Jesucristo. Porque para Pablo ser creído tenía que decir, hermanos, yo les traigo aquí un evangelio o yo les traigo una noticia, pero miren, ya fulano lo sabe. Los principales lo saben. Yo tengo carta de recomendación. Créanme, yo no estoy inventando nada. Miren, aquí está la firma de fulano. ¿Quiénes son los fulanos? Vamos a leer. Continúa en el versículo 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios, que la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mi padre, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, hago un énfasis yo en rojo. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, cuando Dios se le reveló, él no fue a rendir ningún tipo de pleitesía ni a Jerusalén. No lo consultó con carne y sangre. No fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Fui a Arabia, más al este de Jerusalén, y volví de nuevo a Damasco, a una región siria. Después, pasado 3 años,
pasado 3 años, ¿cuánto puede revelar Dios en 3 años? Mucho, ¿verdad? Pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pasados 3 años de la conversión de Pablo, Pablo llega a Jerusalén y se ve durante 15 días porque había persecución ya, sobre todo para Pablo, porque había él denigrado la fe judía, era un hombre ilustre entre ellos, y él dice que vio solamente a Pedro y al hermano del Señor, Jacobo el Santiago. En esto que os escribo, he aquí, y él lo declara, delante de Dios, que no miento. O sea, así fueron. Después de 3 años fue que me presenté y conocí a los que eran apóstoles antes que yo. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Ese es el primer viaje misionero de Pablo. Fue a las regiones de Siria y Cilicia. Y no era conocido a la vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, ya en esa región habían cristianos que, como estaba Bernabé, como estaba Ananías, el que le había despertado de aquella ceguera, habían iglesias en Judea y, por supuesto, Judea, nada más y nada menos. Recuerden que Jesús dijo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Judea también era un centro muy cristiano. Por tanto, allí en Judea había muchas iglesias, pero judías, igual cristianas, tenían al Señor Jesús como el Cristo. Y a él fue, pero Pablo no era conocido. Solamente oían decir, oh, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo está haciendo la historia de lo que está pasando en Judea, en iglesias judías, ¿ya? Y que aquella gente, aunque no lo conocían, glorificaban a Dios porque había sido convertido un judío muy radical. Después, continúa en Gálatas 2 Pablo haciendo su historia, pasados 14 años, ¿cuánto? Pasados 14 años, primero me convierto, voy para la región de Arabia, regreso a los 3 años a Jerusalén, luego doy un viaje misionero, después, 14 años después, vuelvo a Jerusalén con Bernabé, otro apóstol, llevando también conmigo a Tito. O sea, ya van 17 años, hermanos. Pero subí según una revelación. De nuevo, no va por gusto. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, a Pablo le dio una revelación y le dicen, Pablo, ve a Jerusalén. Hace falta que vaya a Jerusalén y le cuentes a los que están allí, miren qué detalle. Subí para no correr en vano, para no haber dado tantos viajes, ya el segundo viaje de él. En vano, vuelvo a Jerusalén y en privado a los que tenían cierta reputación, quiénes eran los que él se encontró en Jerusalén, allí lo vamos a leer más adelante. El evangelio que yo predico entre los gentiles, ya estaba Pablo predicando entre los gentiles, ya no solo se había convertido a los judíos, sino que andaba predicando entre los gentiles. De todo esto vamos a sacar lecciones del carácter muy hermosas, más adelante lo entenderán. Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, ya Pablo andaba rodeado ya no solo con judíos, andaba con un converso pagano, ex pagano. Fue obligado a circuncidarse. Estábamos en Jerusalén, allí con los primeros, en México se dice con los meromeros, judíos líderes. Recuerden la idea que se tiene inevitablemente piramidal de la cabeza en Jerusalén. Y esto, a pesar, estando en Jerusalén, de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero, o sea, ellos estando allí incluso fueron infiltrados por hermanos que iban a espiar, a ver si ellos hablaban mal de Moisés, si demeritaban la ley, a ver qué onda, qué es lo que pasaba. Y ellos dicen que con todo y eso, ni aún a un griego que andaba con ellos, Tito, ni al griego, porque todavía ellos eran judíos y ellos estaban circuncidados, ni al griego Tito le dijeron, hey, mira, circuncídate porque estamos aquí con los principales judíos, no sea que ellos, no te circuncides, nosotros somos libres en Cristo. Dice el versículo 6, pero de los que tenían
reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, ¿quiénes son los de reputación? Dice, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hey, Pablo, detente. Estás hablando de los que están en Jerusalén, que es la cúpula. ¿De quién estás hablando? Está en Jerusalén. Dice, de los que tenía reputación, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace excepción de personas. Espero que apliquen la idea cuando en el seminario pasado, en las clases pasadas, hablábamos de la pleitesía, del servilismo y demás. Nada me importa, porque Dios no hace excepción de personas. A mí no me comunicaron nada nuevo. Antes, por el contrario, como vieron, porque lo vieron, que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro le fue encomendado el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Ellos, reconociendo la gracia que me había sido dada, y ahora sí cita nombres: Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la derecha, la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Más adelante vamos a mirar cómo Pablo cómo cuando todo lo que habla Corintios 9 y demás, la recogida de ofrenda, cómo es tan importante para Pablo cumplir con eso. Cuando me dieron la diestra y me animaron y me dieron la mano y ya quedamos en paz y no hay bronca entre nosotros, me dijeron, Pablo, míranos acá. Oye, acuérdate de los pobres. Estamos en una situación crítica, acuérdate de los pobres. Ya que andas por el mundo entero, acuérdate de los pobres. De lo cual procuré con diligencia hacer. Y luego vamos a ver cómo Pablo lo hizo con un corazón. Pero miren detalles del conflicto. Ellos eran considerados columna. ¿Quiénes eran considerados columna? Si al contexto le damos el sentido de como hermenéuticamente correcto, de decirnos qué es lo que está pasando, si en el contexto Pablo viene hablando de hombre, yo no fui levantado por hombre, sino por Dios, la revelación de Dios, y los que habían tenido reputación antes de mí y demás, y de pronto dice allí estaban Jacob, Pedro y Juan, y ellos me dieron a mí la mano en señal de compañerismo, porque entendieron que me había sido dada la gracia. Allí hubo, amados míos, una gran reconciliación, una gran obra. Con todo y eso, respetando lo que el Espíritu indicaba, le dijeron, mira Pedro, perdón, sigue tú Pablo con los gentiles, porque obviamente te han dado una gracia que nosotros no tenemos, y nosotros seguimos con los judíos. Nosotros a nuestro pueblo, tú a los gentiles. ¿Ok? Tan solo acuérdate de los pobres. Esto, guiado por Dios, amado mío, tuvo un sabor a gloria. Con todo y eso, posterior veremos diferencia, porque ellos son la cúpula, pero tienen discípulos. Y los discípulos no teniendo el carácter completamente arreglado, los discípulos no se enfasan pronto y traen un arrastre y traen un celo, porque mi apóstol Pedro, mi apóstol Cefa, mi apóstol Juan, Jacobo, ellos siguen adorando en sábado. Ellos sí se circuncidan. Ellos, pues, ellos respetan la luna, la fiesta, ellos respetan, ellos guardan. Ellos están en Jerusalén junto con los demás judíos, pero los discípulos no saben manejar lo que está pasando en el contexto y hay un trasfondo fuerte. Por tanto, ¿de quién les está hablando Pablo a los Gálatas? Llamándolo punto necio. De discípulos de Pedro, Jacobo y Juan, que estaban llegando a ellos a decirle, ok, crean en Cristo, pero circuncídense. Está bien, crean en Cristo, pero mira, no está completo. Ah, no, le falta, mira, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, mira, ahora va a cambiar la luna, ahora tienen que traerle el diezmo. Y los Galatas, pues bueno, dijeron, ok, obedecemos pues, nosotros queremos al Cristo, pero no queremos violar. Y Pablo al punto que llega y le dice, ustedes se salvan por las obras de la ley o por el creer con fe. Entonces, el contexto es ese. Hay un conflicto que se nota que subyace, pero repito, hay una revelación que al final quiero completar para ilustrarlo bien, que está en acción. Hay un plan de Dios, hay una manifestación de Dios, pero repito, habían broncas entre ellos. Imagínate estar en un conflicto donde gente venga a espiarte
o el discípulo de un pastor vaya al pastor a decirle tal cosa. Nadie nunca puede jugar carnalmente, sino tenemos que ser llamados por Dios a amar, a examinar bien, a no ser juicio a la ligera. Nadie puede prohibirnos a nosotros escuchar a Pablo o escuchar al otro. Nadie puede prohibirnos a nosotros porque puede Dios estar trayéndonos una revelación que nunca se va a salir de la escritura, porque cuando se salga la escritura, precisamente para eso estamos examinando, pero empiezan los conflictos. Esta iglesia se ve mergeada, se ve dividida, se ve acosada por allí riñas internas, en ocasiones salvadas como esta, donde se dan la mano, pero los discípulos no siempre lo entienden. Y hay conflicto y bueno, pues por supuesto, a Jerusalén le rendimos tributo, pero este quién es, dónde están las credenciales, quién lo recomendó y empieza la diferencia. Y pueden ser que digan, no los escuchen, mira, porque te puede buscar problemas o te puede confundir. Espera que Pedro, Jacobo den la versión oficial. Cuando ellos digan ya lo que hagamos, pues entonces hagámoslo, pues. Si muchas veces existió esa riña, por supuesto que existió, lo vemos en Pablo, cómo tiene que aclararlo muchas veces, eso pudo haber destruido esta iglesia, pudo haber acabado con el plan de Dios, no nos hubiera llegado la fe, se hubiera dividido todo, pero gracias a Dios que pudo ser salvada. Voy a hablar cómo el conflicto se resuelve y se me agotó el tiempo. Vemos a Pablo, en primer lugar, buscando ofrendas para los de Jerusalén. Es muy hermoso ver en 1 Corintios 16, en 2 Corintios 9, Pablo recogiendo con los mismos corintios, con lo de Macedonia, con los de Galacia mismo, a estos Gálatas que Pablo les dice que no sigan a los de Jerusalén, que no se dejen llevar por estos judaizantes. Luego Pablo les pide ayuda. Miren aquí en 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿A quién le ordenó? A los Gálatas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo ¿a dónde? A Jerusalén. Pero si le está hablando mal a los Gálatas de los judaizantes, ¿cómo ahora me vas a pedir que mande dinero para los judaizantes? ¿Qué pasó? Es que Pablo ya había ido a Jerusalén y había dicho, hey, allá hay necesidad. Y a mí me dijeron ellos que recogían ofrenda, que buscara, que ayudara a los pobres. Por tanto, nosotros somos un solo cuerpo. Nosotros somos un pueblo. Vamos, y ustedes podrán haber sido una iglesia naciente gentil. Yo soy su apóstol, pero aquellos son nuestros hermanos. No por tener simientes judías dejan de ser nuestros hermanos. Igual lo hice en 2 Corintios, el otro libro, por cuanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. También lo pidió en Macedonia y también lo pidió en Corinto. O sea, pidió en Corinto, pidió en Galacia, pidió en Macedonia dinero, ofrenda para las necesidades. También vemos a Pedro hablando en su epístola, a Pablo y lo menciona como un amado hermano, con revelaciones muy útiles, las cuales ni él mismo a veces las entiende, y dicen que son útiles y que los indoctos tuercen. La iglesia gentil prevaleció, reconoció que venía precisamente esa madre iglesia judía, había una aceptación de que esta fe no es nuestra, esta fe nace de ellos y hubo un reconocimiento. En cambio, la iglesia judía se quedó cada vez más sola porque los judíos le dieron la espalda y tristemente ya en el siglo II, siglo III, la iglesia mayoritariamente era gentil y quedaban muy pocos prosélitos judíos. O sea, en la próxima clase continuaré y tenemos que estar viendo los detalles del carácter ya de los apóstoles en detalle, como el zoom in que le hicimos a Jesús, y lo veremos. ¿Qué es lo que estaba pasando para no dejarlo inconcluso? Estaba en ejecución, amados míos, un plan de Dios revelarse a los gentiles, pero no era fácil para los líderes orquestarlo. Dios estaba trayendo al mundo una revelación. El Cristo había venido, el Mesías había venido, no venía como un guerrero, venía a unir al hombre en el amor de Dios, a Dios, venía a unirlo a Dios, a salvarlo, a traerle salvación, venía a traer paz a los corazones, a vencer el pecado y la muerte, y también no solo traía ese plan para su pueblo judío,
sino para toda la humanidad. Una revelación tan alta, inevitablemente, no todos tenían la capacidad de orquestarla, organizarla, entenderla, metabolizarla rápido. Y por tanto, hubo facciones, hubo allí una iglesia que se movió, que se corrió, de la cual luego sacaremos carácter, sacaremos ilustración de qué quiere Dios para cuando nosotros estemos en situaciones como esa. Analizaremos cuando haya conflicto imperial, analizaremos cuando este tipo de contradicción se dé, cuando a mí me digan, pues no escuches a Pablo, o mira, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Cefa, cómo actuar, qué nos dijeron ellos mismos que hiciéramos, qué lecciones sacar de este carácter, porque realmente puede pasar, de hecho siempre ha pasado, que tal tipo de contemplación la tengan los hombres, discípulos aferrados, discípulos esquemáticos, que hayan entre nuestras iglesias sus Ananías y Zafira, sus Simones el mago, que tengamos personas movidas, corintios, carnales, que están allí, que haya en todo ese ambiente y alrededor de ellos nosotros tenemos que sacar el carácter de Cristo y lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. Van a ser una iglesia fortalecida que va a obedecer esta revelación de Dios para vestirse de Cristo a pesar de todo lo que hay alrededor. En la próxima clase continuamos para no atiborrarnos y veremos ya en detalle las características de estos apóstoles, hermosas por cierto, y vividas conforme Jesús los unió para nuestras vidas. Ya, pues cerramos hasta hoy. Hasta aquí la clase. Que Dios les bendiga. Paramos la grabación y bueno, alguna duda o comentario la comentan por el grupo. Que Dios les bendiga.